Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión de la lección inaugural 23 de la Maestría en Estudios Artísticos. Agradecemos a todos los asistentes su presencia y al equipo de la Maestría que hace posible esta transmisión. La lección inaugural de la Maestría en Estudios Artísticos es una actividad con la que damos inicio a la programación académica de nuestro programa de formación posgradual y también con la cual le damos la bienvenida a nuestra cohorte número 10. Cohorte con la que empezamos a celebrar nuestra primera década de existencia y con quienes renovamos nuestro compromiso de generar diálogos transdisciplinares que interroguen el lugar del arte y la cultura en la sociedad y en la historia. Hasta la fecha hemos realizado una lección cada semestre y en esta versión tenemos la oportunidad de contar con la presencia del maestro Santiago Echeverry, artista y académico colombiano residente en Estados Unidos desde hace varias décadas. Santiago es profesor asistente de la Universidad de Tampa, Florida, pionero del videoarte, del performance y del activismo en defensa de los derechos de la población LGBTI. Su obra es un acto de resistencia y una posición política que siempre ha buscado aportar en la construcción de un mundo donde la dignidad, el respeto, la fraternidad y el amor sean las bases de las relaciones entre los seres humanos y, bueno, también con los no humanos. Es un placer para nosotros contar con la presencia de Santiago, quien también es un colega que ha sido docente de la facultad y ahora vuelve a esta su casa, la Facultad de Artes ASAD. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Antes de darle la palabra a Santiago, queremos compartir con ustedes las palabras de nuestro decano, el maestro José Félix Assad, quien les da la bienvenida también a esta lección inaugural y a la cohorte 2020 de la Maestría en Estudios Artísticos. Bueno, quiero saludar a todos los estudiantes, hombres y mujeres de la 10ª cohorte de la Maestría en Estudios Artísticos. Eso tiene un valor muy importante en la historia de la facultad y particularmente de la maestría. Es cerrar un ciclo de un decenio en donde pues a partir de una idea un tanto utópica de profesores que plantearon esa posibilidad de generar una oferta de maestría que hoy en día pues paradójicamente ese sueño resultó una acción muy coherente con la realidad, y esto lo ratifican ustedes, queridos estudiantes de la cohorte número 10. Por otra parte, también tiene un especial significado esta cohorte porque nos lanza una señal de inteligencia al haber decidido inscribirse en la maestría aún en medio de esta crisis, pero es buena señal de inteligencia porque sabemos que las crisis son la matriz también de las nuevas posibilidades, de las utopías, de la renovación, de hacer balance y plantearse nuevas preguntas para pertinentes también nuevas respuestas. En este sentido creo que va a ser un lugar y un espacio muy propicio de reflexión, de creación, que nos aboquen a analizar desde la sensibilidad, desde el razonamiento, desde el oficio artístico, esta situación por la cual estamos atravesando, pero también que nos da nuevas luces, nuevas posibilidades, nuevos horizontes posibles. Quiero agradecer a Marta Bustos, la coordinadora de la maestría, al equipo de docentes que hacen parte de la maestría, y dejarlos pues ahora sin más preámbulos en la cátedra inaugural de este proceso con el profesor Santiago Echeverry, que es o viene mejor de la Universidad de Tampa de la Florida. Muchísimas gracias, bienvenidos a la familia ASAP y que sea este el momento inaugural de un proceso que sin duda va a ser irrepetible en la vida de ustedes. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por estar acá. Estoy absolutamente feliz de estar otra vez presente en la SAP, que es una de las experiencias académicas más lindas que he tenido en mi vida con estudiantes que dejaron una huella realmente de por vida. En varios de los proyectos que ustedes van a ver hoy, van a encontrar la ayuda y la mano de una exalumna de la SAB, que es Sandra Rengifo,
que por más de 20 años, desde que fue mi alumna, se convirtió en mi mano derecha cuando estaba en Colombia, ahora cuando no estoy en Colombia también. Entonces voy a empezar mi conferencia, voy a empezar a hacer precisamente compartir mi pantalla para que podamos empezar a hablar. Y si tienen alguna pregunta, es importante que la hagan. Me llega la pregunta sin ningún problema por un chat interno que tenemos. Entonces no hay ningún problema con esto. Como ya saben, mi conferencia se titula El Cabaret, Volumetría Artivista, y lo que quiero es empezar a hablar de de dónde viene esta noción de artivismo. Cuando me gradué del colegio en el 88, Constanza Camelo y yo, vamos a hablar de Constanza Camelo, entramos al mismo tiempo a la Universidad Nacional y nos hicimos una pregunta muy fuerte en ese momento, una pregunta fuerte en el contexto de los 80s, que era ¿para qué hago arte en un país conflictivo como Colombia? Tenemos 18 años, estamos viendo un país que está empezando una guerra del narcotráfico en donde han asesinado líderes y empezamos a ver toda una respuesta del público de miedo, de inseguridad, y nosotros como artistas empezamos a trabajar con estas imágenes de la iconografía colombiana. Constanza Camelo, dentro de su brillante cerebro, empieza a trabajar con estos íconos como Jorge Eliezer Gaitán, como La Pola, y yo, siendo su objeto, empiezo a convertirme en este ayudante, en donde en esta imagen estoy literalmente en la escultura de La Pola en el centro de Bogotá, sin saber que al frente vive Sandra, y precisamente estoy en una posición también de mártir, en donde todos como colombianos somos parte de esta historia de mártires. Esto nos obliga a trabajar también en expresiones públicas, en donde en este performance que Constanza hace, que se llama La muerte del gallo, estoy cubierto de melaza y las plumas me las están quitando con unas tenazas, con unas pinzas metálicas. Esas pinzas metálicas eran precisamente como para desintegrar y empezar a ver también cómo se reconstruye la imagen masculina. Ya viendo que podíamos hacer unas performances públicas, unos años más tarde, en el 93-94, Constanza está trabajando con la noción de limpieza social y se entera que las mujeres prostitutas del centro de Bogotá están siendo asesinadas por grupos de limpieza social. Y nosotros como artistas reaccionamos directamente y como colaboradores de Constanza hicimos este performance en donde limpiábamos literalmente la calle, mientras que una de las prostitutas que trabajaba en esta zona se bañaba con un bikini rojo absolutamente espectacular a la entrada de uno de los teatros porno de la zona. Al mismo tiempo, las mujeres que trabajaban en la zona misma están limpiando y barriendo el piso, están totalmente barriendo el piso, haciendo un gesto de supervivencia. Esto fue una de las primeras veces en donde nos amenazaron de muerte y nos hicieron saber que no era muy buena idea volvernos a aparecer por el centro, y entendimos la realidad de un país muy complejo. La siguiente etapa de esto fue trabajar en el barrio de Venecia en el 95, en las jornadas de limpieza 2, en donde utilizando estas cobijas con la bandera colombiana nos cubríamos el cuerpo y estábamos durante más de 3 horas apareciendo como si fuéramos víctimas de la violencia en Colombia, acostados en el piso, cubiertos con la bandera de Colombia. Entonces esto nos dio una idea, esto nos dio una referencia de cómo nuestro arte tenía que relacionarse con este contexto violento, con esta historia violenta que todos los colombianos llevamos por dentro. Al mismo tiempo, por esa época, empiezo a ver que todos mis amigos están muriendo de SIDA. Hay una cantidad de gente que se está infectando. Y ya no como un problema nacional, sino como un problema de identidad, de un problema de existencia pura, en donde por un lado al tratar de hacer la respuesta, al tratar de cambiar el país es una amenaza de muerte, por el otro lado la respuesta a tener una vida sexual abierta era infectarse de VIH. Y es algo que las nuevas generaciones apenas están entendiendo ahorita con esta crisis del COVID-19. Nosotros que sobrevivimos la crisis del SIDA entendemos que para poder sobrevivir en esa época, para poder sobrevivir tocaba ponerse un condón. Hoy para poder sobrevivir hay que ponerse un tapabocas.
Entonces yo dije, estudiando cine, trabajando en video experimental, siguiendo los pasos y las enseñanzas de Gilles Charalambos, de José Alejandro Restrepo, también profesor de la Universidad Distrital, y es gracias a él que yo me uno a la Universidad Distrital, a José Alejandro Restrepo. Siguiendo los pasos del videoarte colombiano, digo, ¿por qué no utilizar las herramientas de video para dar una perspectiva personal sobre esta crisis que vivo yo como ser humano, como hombre homosexual en la mitad de una crisis que nos está matando? Y la respuesta es este video que se llamó Asfixia. Era muy fácil ponerse un condón en donde tocaba ponérselo, pero lo más difícil era ponérselo en la cabeza. Y mucha gente no lo aceptaba, como hoy mucha gente aquí en los Estados Unidos diciendo que no se pone una máscara porque es pura mentira. Entonces, al mismo tiempo, por la época en donde Constanza estaba trabajando con los asesinatos de las trabajadoras sexuales del centro de Bogotá, yo estaba lidiando con una identidad también de la comunidad LGBT de Bogotá, que en esa época no existían esas siglas, era gay y lesbiana, a lo máximo. Básicamente era homosexual. Y era el asesinato de los trabajadores sexuales que hoy llamaríamos transexuales en la carrera 15 con 93. Y la historia que van a oír adelante es cierta. El celador de donde yo trabajaba, que era la Embajada de Francia, me contó esta historia cómo fue. Anoche mataron un travesti de 1993. Anoche mataron un travesti en la carrera 15 con 93. El celador me contó que nunca había visto a nadie gritar así. Ningún carro quiso mancharse con la sangre de un marica. Nunca lo conocí, pero le decían Andrea. Es importante entender que en esa época, y creo que hoy en día, la comunidad transgénero, que en esa época no existía esa palabra, era la comunidad travesti, era la que tenía más pelotas en nuestra comunidad, era la que era capaz de salir a la calle y asumir un riesgo para vivir su vida como ellas querían vivirla. Y era algo que para nosotros dentro de la comunidad gay era una especie de rechazo. Y nos tocó aceptar y entender que era un gesto político y que gracias a esta existencia de estas personas transgénero podíamos tener una visibilidad. Eran las que estaban pagando el pato. Y dijimos, nosotros tenemos ya como responsabilidad, como artistas, como hombres homosexuales, tenemos que asumir una responsabilidad. Y empezamos a ver cómo el acto de vestirnos como mujer se volvía un gesto político. En esa época todavía existía como gesto político. Y creamos en 1994-1995 las Hermanitas de la Perpetua Indulgencia. Las Hermanitas existían ya desde 1978 en San Francisco como una organización sin ánimo de lucro y de caridad, en donde eran hombres como una especie de organización religiosa, pero que realmente no es religiosa, que empezaban a ocuparse de la comunidad,
de su propia comunidad. Y cuando llegó la crisis del VIH y del SIDA, estos hombres eran los que se encargaron de cuidar a los enfermos, de recaudar fondos, de hacer fiestas, de hacer rifas, de poder apoyar a estas personas. Nosotros creamos las Hermanitas en el 94 como una respuesta social, una respuesta para poder decir, nosotros ya estamos en otra era, estamos en los 90, ya tenemos una nueva constitución en el 91, podemos empezar a hacer un gesto político a partir de nuestro arte. Y uno de esos gestos fue empezar a generar esta serie además de las performances en vivo, de las performances que hacíamos en la Casa Wiedemann, en el Museo de Arte Moderno, empezamos a distribuir y a pegar esta serie de condones que copiábamos por debajo de cuerda en la Embajada de Francia, pero precisamente diciendo cómo era importante utilizar el condón con glicerina, con algún tipo de lubricante hidrosoluble. Y como estábamos trabajando al tiempo con Constanza, con el performance de las mujeres trabajadoras sexuales del centro de Bogotá, les enseñamos cómo una botellita de glicerina podía ayudarles a cuidarles, porque lo que estaba pasando con ellas también es que tenían 20, 30 clientes, no podían lubricar, entonces con una botellita que en esa época costaba 50 pesos de glicerina, podían utilizarlo como lubricante seguro para los condones de látex. De aquí aparece Soropus Gay. Soropus Gay es una hermanita regia, era la madre superiora, y también como artistas, porque éramos un grupo de artistas, hombres y mujeres mujeres que todavía nos han apoyado, y groupies también que estaban dentro del grupo. Varias ya han muerto de las hermanitas, varias murieron de SIDA, pero todas teníamos un talento, todas teníamos una vocación. Yo era el video, Sor Medusa Drácula era la bailarina, ¡ay, Dios mío! Sor Raimunda Lubriano era la fotógrafa y la diseñadora gráfica. Entonces, uniendo todas nuestras fuerzas, empezamos a generar uno de los primeros videos también políticos que se llamó Lecciones de Amor. Lecciones de Amor se inspiró en una entrevista que hizo el activista de derechos humanos Juan Pablo Ordóñez, uno de los hombres más brillantes y abogados más brillantes que tenemos en Colombia, que se dedicó a la defensa de los derechos de las comunidades minoritarias, no solamente sexuales, sino también de raza, de género, de todo. Y a través de esto hicimos uno de los primeros videos, y es la primera vez que aparece en un video en Colombia la bandera LGBT en esa época. Entonces es importante. El video es basado en una entrevista al defensor de los derechos humanos del norte, de Barranquilla, que básicamente es un homófobo y le está diciendo una cantidad de cosas homófobas a Juan Pablo sin saber que Juan Pablo era gay. También hay otra cosa que sucede en el 93. En el 93 tuve la experiencia también por trabajar en la Embajada de Francia. Tuve una horrible experiencia en abril de 1993 de ser testigo de la bomba del Centro 93. Esto es importante porque, como les decía, al ser colombiano uno no puede escaparse de esta realidad de un país salvaje. Y estas son las imágenes que me tocó ver al haber estado ahí. Me tocó llevar a una mujer con unas heridas muy grandes en su cara, básicamente metiéndome en contravías sobre la 15. Logré ser uno de los primeros en llegar al hospital del country. El golpe fue intenso, el golpe es uno de esos golpes que dejan una huella. Y cuando ya estaba terminando mi maestría en Nueva York, en NYU, mi tesis final fue precisamente alrededor de esta obra, de este evento, en donde lo que hice fue generar una instalación de video interactivo en donde en tiempo real combinaba en un espejo, a través de un espejo, combinaba las imágenes de esta bomba con la imagen de los espectadores, de los usuarios que estaban ahí. Era un estudio sobre la relación de la interactividad, sobre una definición de lo que es ser interactivo, de la distancia, como la proxemia escénica frente al objeto interactivo. Fue un golpe fuerte y fue un choque para estos norteamericanos que no habían visto y no habían tenido que vivir un evento como este tipo. Esto es casi que en cierta forma un evento premonitorio de lo que iban a ser las Torres Gemelas en Nueva York, a simplemente unas cuadras de donde era mi escuela de la maestría. Cuando regreso a Colombia me encuentro también con un país que sigue siendo
un país en caos, en donde se entrega, era la zona del Caguán, la zona de distensión del Caguán, en donde lo que hicieron las guerrillas fue tener los campos de concentración. Esto afectó directamente a mi familia, nuestros vecinos fueron secuestrados y los tuvieron amarrados con cadenas durante 9 meses en la jungla en el Tolima, cerca de Prado, Tolima. Mi mamá se salvó de ser secuestrada solamente por 30 minutos. Y al ver esto empiezo a ver que hay una relación, una reacción de rabia mía, en donde digo, cuando llego y me encuentro que la comunicación y la expresión y el análisis de la realidad del país no es nada más que una visión externa protegida de los medios. Y hago un video como respuesta que se llama No disparen prensa. No disparen prensa, que es obviamente una crítica, no solamente a Claudia Gurizati, sino a todas las otras presentadoras como Vicky y todas las otras que siguen presentes en el país, para mostrar cómo el maquillaje y las pelucas y la luz no las ponen en ninguna excepción de la realidad del país. Serían liberados los rehenes. En medio del fuego cruzado quedó el equipo periodístico de RCN. ELN en las afueras de Monterrey, a pocos minutos de donde ELN en las afueras de Monterrey. El fuego cruzado, quedaron entre el fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército, en la mitad el equipo de periodístico de RCN. Y eso no quiere decir que eran inmunes, somos igual de colombianos a cualquier otro colombiano. Entonces esto me pone a reflexionar. Y me doy cuenta que al llegar de Colombia encuentro a Asesinata, amiga mía de Nueva York, haciendo los shows más extraordinarios drag en Bogotá, la rumba más alucinante, la rumba además ilegal, porque era la hora zanahoria, en donde no se podía rumbear después de la medianoche. Y al mismo tiempo no podíamos salir de Bogotá porque nos secuestraban, no podíamos salir de Bogotá porque los paramilitares nos mataban. No podíamos movernos realmente en el campo porque si sabían que éramos gay nos exterminaban. Y empiezo a pensar en esta analogía de lo que es la situación de Colombia al finales de los 90, comienzos del 2000, y empiezo a compararla con circunstancias de Berlín, una de las ciudades más progresistas del mundo, que antes de la Segunda Guerra Mundial tenía 11 millones de habitantes. Después de la Segunda Guerra Mundial bajó a menos de 1 millón y hoy apenas llevan en 3,5 millones de habitantes. O sea que imagínense esta megalópolis europea, en donde era el centro de los estudios de género, la rumba, la cultura, la música, era el centro de todo lo que fuera alternativo en el universo. Esto que ven aquí son las imágenes de un bar que se llamaba El Dorado. El Dorado era uno de los sitios principales que además ayudó e inspiró los escritos de un personaje, de un escritor norteamericano que se llama Christopher Isherwood. En sus escritos que se llaman Goodbye to Berlin, Adiós a Berlín, dice: yo soy una cámara con el obturador abierto, bastante pasivo, grabando sin pensar, grabando al hombre que se afeita en la ventana de enfrente y a la mujer del kimono que se lava el cabello. Algún día todo esto tendrá que ser desarrollado cuidadosamente, impreso, fijo. Y esto es lo que sucede con el Dorado en Berlín. Esta era la fachada del Dorado en 1919. Esto es lo que sucede en 1931. Los nazis llegan y literalmente ocupan el espacio. Pero no solamente ocupan el espacio,
se llevan a todos los que estaban adentro, se los llevan por el párrafo 175 y los llevan a los campos de concentración para ser exterminados. Estos escritos de Christopher Isherwood inspiran una obra de Broadway de 1966 que se llamó Cabaret. Y de ahí viene precisamente esta analogía y por qué utilizo el título Cabaret y por qué sigo diciendo que vivimos el cabaret. Si nosotros somos capaces de estar rumbeando, como lo estamos haciendo en este momento, claro que con el COVID no se puede. Yo no estoy rumbeando, mucha gente está haciéndolo de manera ilegal y arriesgando sus vidas, pero también estamos precisamente en esa circunstancia en donde salir a rumbear es precisamente porque necesitamos sentirnos vivos, tener una autoexpresión es lo que necesitamos. Entonces esta obra de Broadway inspiró la película de 1972 también del mismo título, con Liza Minnelli, con Joel Grey como el maestro de ceremonias, y empieza una nueva versión de mi obra, en donde dentro de este cabaret me convierto en Patty Epathetic. Obviamente sigue Soropus Gay, la hermanita de la perpetua indulgencia, sigue conectada a su existencia, pero aquí Patty aparece como una diva decadente. Aquí está en la cubierta de la portada de un magazine, de una revista de arte que fue muy importante porque era una revista que se dedicaba al arte performativo, el performance, y salía lo que ustedes ven aquí es la portada de la contraportada de la revista, obviamente mostrando esta crisis de lo que era estar existiendo en Bogotá, pero al mismo tiempo como precisamente por la crisis y dentro de este espíritu del cabaret, se empieza a generar una explosión artística y una explosión de autoexpresión importantísima. Patty sigue creciendo. Lo que ven ahí no es perica, es sal. Todo es de mentiras. Acuérdense, esa es la maravilla de estar en drag. Todo es de mentiras. Y empiezan a ver a Patty en apariciones en televisión, apariciones en periódicos, apariciones en documentales experimentales, gracias al libre pensamiento de Señal Colombia. Imagínense un video en donde estoy hablando yo como hombre homosexual sobre la naturaleza de ser un performer, no necesariamente transgénero, pero un performer drag, en donde aparece a las 4 de la tarde un viernes. Sigue siendo publicado, se empiezan a hacer publicaciones en El Espectador, en donde Alonso Sánchez Bauté, si no han leído este libro, por favor léanlo, es una historia y es algo que les va a dar a entender lo que fue la época de Bogotá, el final de siglo en Bogotá, con Al Diablo la Maldita Primavera, inspirado en la canción de Yuri, que obviamente todas las locas amamos, la música de planchar, mejor dicho. Y Patty se lanza a explorar otras áreas como performance, obviamente, y aquí otra vez siguen las hermanitas de la perpetua indulgencia produciendo, diciendo, tenemos una voz, tenemos un talento, tenemos que usarlo de alguna manera creativa. Esto es Loverman, where can you be? Mi hombre amoroso, mi amante, ¿dónde puedes estar? I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I have never had. Never had no kissing. Ooh, what have I been missing? Lover man, where can you be? The night is cold, and I'm so all alone. I'd give you my soul just to call you my own. I've got the moon above me, but no one to love me. Lover man, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. And I go to bed with a prayer that you'll soon make love to me, strange as it may seem. Someday we'll meet and you'll dry all my tears. Then you'll whisper sweet little things in my ears. Hugging and a kissing. Ooh, what have I been missing? Lover man, where can you be? Lover man, lover man, lover man, where can you be? Where can you be? I keep looking round every corner for you. Where can you be? But you're never there, you're never there. Oh, lover man, maybe next time you can wear a red carnation in your top pocket so that I can recognize you.
Esa es Patty. Piensen que esto es una época en donde estar en drag todavía era un gesto político. Ya no es porque tenemos a RuPaul en donde estar en drag es como llegaron los payasos, no, en esa época era un gesto político. Hay una obra nueva que voy a pasarla un poco rápido que se llamó Cabaret, que se llamó Letal, es un performance de video que fue hecho para fragmentos de un video amoroso producido por José Alejandro Restrepo, que se presentó en el Planetario Distrital, en donde Patty literalmente está recordando la bomba del 93, del Centro 93, el 15 de abril de 1993, el 15 de abril del 2003, diciendo cómo es posible que cuando Colombia siempre cae, le estallan las bombas, le estallan las cosas y siempre se levanta dentro de esta locura como si fuera la heroína de ópera Lucía de la Mermur. Entonces voy a mostrarles un poquito el comienzo. Vean el ovni que aparece ahí atrás. Ahí apareció. Patty se cae y se levanta, Patty se cae y se levanta, Colombia se cae y se levanta, y se le olvida totalmente que hubo una bomba que mató a más de 200 personas. Y me fui, ya era un momento en donde estar en Colombia no era muy seguro para mí, se me abrió una posibilidad y me vine a enseñar en la Universidad de Maryland. Y al llegar a la Universidad de Maryland estaba con nuevas tecnologías, con unas nuevas clases, con un nuevo grupo, en donde después cuando me mudo a la Florida y empiezo a enseñar en Tampa, empiezo a explorar la imagen como una imagen tridimensional, ya no bidimensional. Imagínense lo que es esta locura de poder dejar de pensar en un aspecto político, poderse escapar, poder tener como esta libertad creativa en donde puedo pensar en elementos estéticos, no elementos de fondo políticos, y empiezo obviamente a trabajar con mi propia imagen, a redefinir mi propia imagen en tercera dimensión utilizando processing. Empiezo a ver la imagen de esto como una grilla, como una cuadrícula, y empiezo a ver también esta posibilidad de trabajar con una nueva tecnología que es la tecnología de volumetría, en donde al utilizar estas cajas de agujas, estas cajas de alfileres, puedo capturar en volumen gracias a herramientas como el Kinect, que me cuesta $5 en una tienda de segunda, proyectando una cuadrícula infrarroja, utilizando el código en processing generado por Danny Schiffman, puedo entonces capturar la realidad como una serie de sampleos de puntos que se representan tridimensionalmente en el espacio. Qué delicia uno poder tener ese espacio para no tener que pensar en política, para no tener que pensar en absolutamente nada. Y obviamente vuelve otra vez con toda la crisis, porque sigo con mis amigos en Colombia, sigo con las ideas de la legalización del matrimonio gay en Colombia, y me aparece entonces esta necesidad, sí, es una necesidad, es decir, en las nuevas tecnologías, en el video volumétrico, en la historia del video volumétrico, es importante que un artista de una minoría, que es como la comunidad homosexual, sea uno de los primeros que genera obras de este tipo. Y para mí fue importantísimo generar esta obra que se llamó La Vida en Rose, La Vida en Rosa. Les voy a mostrar un extracto para que entiendan cómo funciona. La dernière fois que je vous ai vu chanter, c'est
Imagínense esa delicia poder experimentar con estas tecnologías, poder tener esta libertad también de poder vivir lejos. Y empiezo a ver también otras posibilidades, trabajando con coreógrafos, con músicos, trabajando con bailarines, experimentando con imágenes sobre la naturaleza del narcisismo gay. Y todo va súper bien hasta que este imbécil aparece. Este idiota aparece a finales del 2015 y empiezo a ver, carajo, las cosas no están bien en este país. Yo ya estoy en Estados Unidos viviendo, establecido acá. Y en el 2015 empieza este imbécil con todas sus sartadas de racismo, de xenofobia, de homofobia, de misoginia, en donde uno dice, pero ¿qué es esto? Esto es una tortura, es una pesadilla. Y empezó la pesadilla y la siguiente pesadilla fue en junio del 2016, cuando otro imbécil se entra a una discoteca en Orlando que se llamaba Pulse y asesina a 49 personas jóvenes que estaban bailando la música latina, bachata, salsa, vallenato, merengue. Estaban en la noche latina bailando. Y uno dice, carajo, ya no estamos seguros. Esto dejó de ser un espacio seguro, esto dejó de ser un espacio safe space para nosotros. ¿Qué pasa si yo estoy rumbeando y estoy en un espacio y llega alguien con un revólver y empieza a disparar una ametralladora y empieza a disparar? Se nos acabó. Y mi pregunta fue, ¿quién va a contar las historias de cada una de estas personas? Cada uno de ellos tenía una historia única. ¿Quién va a contar esas historias? ¿Quién las va a decir si somos desechables todavía en esta sociedad? Y empiezo a ver que el cabaret nunca se había acabado. Y digo, bueno, es mi responsabilidad seguir utilizando lo que yo trabajo, seguir utilizando mi enseñanza, mi práctica, mi investigación, y empiezo a encontrarme con unos personajes fabulosos, en donde digo, este es Frank. Frank lo conocí bailando los domingos por la noche en la fiesta de Estudio 54 con pura música retro de los años 70 y 80, y Frank, que es más bajito que yo, y yo soy bajito para los que me conocen, montado feliz en la tarima bailando como gogo dancer. Entonces dije, Frank, déjeme trabajar con usted para hacer unos retratos y para hacer un video. Estos son los primeros retratos que hice dentro de la nueva serie del Cabaret del 2016. Y este es el video con Frank para que vean cómo funciona. Frank tiene 73 años. En esa época, ahorita tiene 76. Ojalá yo esté rumbeando a los 76 años en una plataforma, en una discoteca. Ese es el sueño de cualquier loca como yo. Entonces también me pongo a pensar en esto. Dije, yo puedo llevar mi equipo como en estilo guerrilla, yo puedo llevar mi equipo, entrarlo a la discoteca, subirme a la pista de baile y capturar las escenas de la pista de baile.
cómo se ve la pista de baile, cómo se ve esta comunidad gay bailando. Es precisamente también, como es una representación tridimensional, lo que hago es ayudarle al espectador y al usuario a entrar en ese espacio. Esto es Estudio 54, les voy a mostrar un extracto corto. Cuando les digo que es estilo guerrilla, es estilo guerrilla. Yo lo llevo y puedo entrar el equipo a cualquier espacio. La única restricción es que no puedo grabar con luz día. Me toca grabar en espacios cerrados o con protección de luz solar, porque la grilla que proyecta el Kinect es infrarroja y el sol mata, los rayos reales ultravioletas del sol matan completamente la grilla, entonces no puedo tener la representación tridimensional. Esto es la grabación de uno de los videos con dos osos de aquí de Wilton Manors, de Fort Lauderdale, que se llaman José Luis y Troy, que en esa época eran novios y ya no son novios, pero fue una delicia trabajar con ellos en el jacuzzi. Entonces ven cómo se ve con la luz, con el computador, con el Kinect. Básicamente esa es la manera como se trabaja. Esto es Bill, también dentro de mi preocupación es cómo hacer para que la gente se acuerde y entienda cómo es entrar a un bar gay que es completamente normal. Esto es Bill, que también parte del cabaret. Next up the Blue Shoot with her first song is Candy Cox. Let's hear it. Que todo viene dentro de esta premisa de quiénes son estos personajes del cabaret. El barman, el que sirve los tragos, es uno de los personajes más importantes en cualquier bar. Es el terapista número uno de toda la comunidad del barrio, básicamente. Es el que se sabe los chismes y todo. Aquí en tuve la enorme suerte de poder trabajar con las drag queens mayores de Wilton Manors y de Fort Lauderdale, en donde me dejaron entrar a su camerino cuando se están preparando. La de la izquierda en rosado fucsia es Mitzi Ross, como Cher, y la de la derecha es Candy Cox, que es absolutamente espectacular con su sombrero de plumas de pavo real. Y esto es el camerino. Que también sucede en el mismo bar en donde grabé a Bill. Yo llamo esto una deconstrucción cubista en video, precisamente porque las propiedades del video volumétrico es que tienen 360 grados y lo puedo ver desde cualquier ángulo. Aquí trabajo con las drag queens más jóvenes que trabajan en un bar que se llama, en una pizzería que se llama Grams, y todos los miércoles por las noches hacían una noche de performance que se llamaba Double Stubble. Aquí van a ver, este que está ahí es el DJ Hot Pants. Es un personaje, es un DJ local, un osito muy lindo.
También trabajo con los personajes locales. Este es un exhibicionista absolutamente fenomenal que se llama Doug. Doug era un físico nuclear con PhD en física cuántica, precisamente, que después se convirtió en profesor de bachillerato de ciencias y se vino a vivir a la Florida desde el estado de Nueva York porque necesitaba salir del closet y necesitaba su propia libertad, y lo primero que hizo fue cubrir su cuerpo y transformar su cuerpo a partir de tatuajes. No les voy a mostrar el video, pero el video está disponible en este vínculo. La música se hizo en asocio con un cyberpunk mexicano, César Cárdenas, de Zoonosis. También trabajo con un músico en Colombia que tuvo una maravilla, fue espectacular poder trabajar con él, que se llama Río Cerón. Río Cerón, hice un video con él para su canción que se llama Túnel de Tiempo, en donde reciclé. Él estaba en Bogotá, el modelo está aquí, y el otro modelo, el Barialín, está en Bogotá, y logramos generar un video que está disponible también en YouTube y lo pueden buscar. Pero esto me lleva al último trabajo que quiero presentarles, que es el trabajo con las tupamaras. Las tupamaras, que varias de ellas son exalumnas de la SAP, de danza. Jonatamara en el centro, está Positiva, está Lady Hunter, está un grupo de jóvenes que en el año, en el 2019, casi 20 años después de que, casi 25 años después de que estábamos haciendo todo el trabajo con las hermanitas de la Perpetua Indulgencia, ellos retoman desde una posición muchísimo más agresiva, muchísimo más pública, muchísimo más riesgosa, en donde a partir de su danza e inspirándose por el voguing de los ballrooms de Nueva York, cambian mentalidades. Trabajo con ellas haciendo unos retratos que han sido fenomenales y genero el último video que casualmente estuvo su premiere europea este fin de semana pasado en Berlín, en el Festival Cannibal Fest de Berlín, en donde casualmente 3 de las tupamaras estaban en Berlín. Entonces hicieron un performance en vivo después de que se presentó el video. Parece que fue una experiencia alucinante para todas y fue súper chévere. Esta es la manera como se genera el video, para que vean que realmente no hay, esto se grabó en la sede del bondage y de sadomasoquismo de Bogotá. Alquilamos la sede y trabajamos allá. Fíjense que es un espacio relativamente pequeño porque el área de captura del Kinect es bastante pequeño. Entonces, este es Vogue, que es Vogue, como la revista Vogue, de voguing, pero como pasa en Bogotá, le decimos el Vogue. Esto es Vogue. ¡Te odio! ¡Eres una peluquera, maldita! Sí, disfruto de la cárcel, pero ahora estoy libre. Pero no puedo ver a mi hija gracias a ti. Te odio con todas mis fuerzas. No más que yo te odio mucho más de lo que tú me odias a mí, maldita peluquera. ¡Eres una peluquera, maldita! Sí.
Sí. Te odio, eres una peluquera maldita. Así es que era de quien estabas enamorada, maldita Te odio, eres una peluquera Esto para mí es importante porque es un documento histórico. Es dentro de 50 años, si es que alguien se acuerda de mí, van a poder ver esto y van a decir, wow, eso era la expresión de las personas que trataban de buscar su propia libertad. De un grupo de jóvenes que tuvieron las agallas de salir a pelear, de poder abrir más puertas, pero también para mí es esta satisfacción de saber que después de 20, 30 años de estar trabajando en este tema, se puede ay, un segundo que se me quedó acá, listo, aquí estoy. Son aquí, estas son las Tupamaras, y lo más interesante, esto lo tengo que mencionar, mi conexión con las Tupamaras es interesantísima porque es una relación directa de yo haber sido profesor en la universidad, en el ASAB, en la Academia Superior de Artes de Bogotá, a través de Sandra Rengifo. Sandra Rengifo fue profesora de Camilo, que es el personaje que está en la izquierda, en la esquina izquierda superior, con el pelo mono. Camilo fue alumno de Sandra. Y cuando yo vi a las Tupamaras de Sandra, me dijo, pues Camilo es alumno mío. Y yo dije, quiero hablar ya con ellas, quiero hacer un trabajo con ellas. Y finalmente se dio. Y para mí esto es importantísimo. Yo les digo mis nietas. Ahora les digo que yo soy la hada madrina de ellas, porque ya estoy muy vieja, pero son como mis nietas. Y se me hace maravilloso saber que se puede seguir, se puede hacer una transformación. Hubo una transformación, se abrieron puertas. Sí, seguimos en los problemas que seguimos con la violencia que seguimos, pero no nos pueden apagar. Para mí eso es lo más importante. Yo ya tengo 50 años, les puedo asegurar que voy a seguir mariqueando hasta los 100, si es que duro hasta allá. Gracias, muchísimas gracias a Jorge Peñuela, a Marta Bustos, a Sandra por esta ayuda increíble, y sobre todo a la maestría en estudios artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y a la SAB que amo. Gracias. Síganme en Instagram, sé chévere. Ahí van a ver todas las fotos de Frank porque le tomo fotos todos los fines, pues cuando nos vemos le tomo fotos. Duramos 3 meses sin vernos por culpa del virus y fue muy chévere poderlo ver hace apenas un mes. Gracias. Santiago, hay unas preguntas por el WhatsApp. Puedes mirar, hay una primera pregunta. Listo. Cuidar de guerrilla suele generar desencuentros con las autoridades, lo político que desestabiliza el sistema, nos hace más vulnerables. ¿Lo detiene usted en algún momento en su trabajo creativo la posibilidad de ser perseguido, atacado, excluido socialmente? ¿Saben qué sucede cuando uno está en una posición en donde se cree, si yo creo que soy un activista de raza y voy a defender mi raza se convierte en mi escudo? Si yo creo que estoy defendiendo a la comunidad transexual y yo al participar como miembro de la comunidad transexual, utilizando tal vez una transformación en mi cuerpo o utilizando hormonas si es necesario, como todos lo hemos hecho, estoy utilizando esa transformación como un escudo. Entonces se convierte en una reacción en donde al final de todas maneras nos vamos a morir. Entonces por lo menos tratamos de hacer un cambio. Y fíjense, es lo que les dije al final, sí existe un cambio, sí se puede generar una transformación. Se demoró 30 años, pero tenemos matrimonio igualitario,
tenemos una constitución que nos defiende, tenemos una policía, tenemos una alcaldesa en Bogotá que es lesbiana y abiertamente lesbiana, que eso no se hubiera podido imaginar, aunque teníamos presidente marica con esposa lesbiana que nadie, supuestamente nadie sabía, ¿no? En los años 90, pero bueno, no, pero sí se pueden cambiar. Entonces es esta idea. Yo sé, si ustedes salen con alguien que ha hecho drag como yo, en el momento en donde nos ponemos la peluca, en el momento en donde se pone el maquillaje, se pone uno una coraza, como si fuera un superhéroe, como si fuera uno la Mujer Maravilla con la cadena y con las cosas que protegen contra las balas acá. Es precisamente ese nivel de protección. Hay una segunda pregunta. ¿Cómo es la difusión de este tipo de obras? ¿Hay apoyo en las instituciones gubernamentales y cómo reciben mi obra en Colombia? Gracias, Liliana. La difusión para mí de toda mi obra ha sido por internet. Todo lo que yo hago y toda mi obra está en mi sitio web, que es santi.tv. Todo desde 1989, toda mi obra es del 89, excepto muchas que fueron hechas de manera interactiva, que no se pudieron traducir al lenguaje de la red, fueron convertidas en esto. Entonces, para mí la red es mi expresión principal. Más que en el apoyo gubernamental no he tenido absolutamente ningún problema, es más el apoyo comercial. He tenido más resultados y mejores resultados en espacios gubernamentales no comerciales que en espacios comerciales. Mi obra no se vende. Una galería no quiere mostrar mi obra porque no es vendible, asusta a los clientes. Los clientes se sienten incómodos cuando les presento mi obra y sienten que no es. Son incapaces de ver más allá. Entonces tengo muchas exposiciones en espacios experimentales. Estoy participando siempre en la primera muestra de video tridimensional o la primera muestra Giphy, por ejemplo, que fue de los 17 segundos. Y cómo puedo yo encontrar estos espacios seguros. Pero realmente el problema más que gubernamental es más el mercado del arte, en donde, por un lado, la incomprensión de mi trabajo tecnológico, en donde creen que lo que yo hago es un efecto en After Effects o una transformación en Photoshop. Entonces me dicen, ay, si le mando una foto puede hacerlo, y no entienden que tiene que suceder en tiempo real. Si no sucede en tiempo real, yo no puedo hacer esto. Yo necesito poder hacer esto con mi equipo, en donde estoy literalmente capturando en volumen todo el espacio que necesito capturar. Cuando se puede poner, se volvió esto, cuando se me perdió, ahí está, ahí medio lo ven. Entonces el problema es más a nivel comercial. El resto, los gobiernos han sido súper entendedores y ha habido un apoyo enorme. Hay otra pregunta que me hace, ¿cómo defino el drag que se está dando a partir de los movimientos comerciales? Es importante que exista, es importante que se normalice, pero al mismo tiempo siento yo que se convirtió en que llegaron los payasos. Ya la parte de estar en drag es que ya no puede haber una fiesta si no hay drag, porque la drag está ahí para entretener y para divertir. Ya no existe ese choque. Entonces, para mí es un problema porque el aspecto político, el aspecto social de estar en drag ya se normalizó, y creo que tal vez es un proceso de lo que tenía que suceder. Yo no he vuelto a hacer drag hace muchos años, uno, porque ya no tengo la belleza de la juventud para ponerme la peluca y estar regia y divina. No, ya a los 50 años, no hace drag, para que le digan que parece la loca del pueblo que salió con peluca. No, gracias, no, ya a esta edad uno tiene su autorrespeto. Pero sí hay muchos jóvenes que sí lo están viendo, y lo más interesante es que el fenómeno drag también está apoyando al fenómeno transgénero, que es la nueva batalla que tenemos nosotros de igualdad. Alguien me pregunta que cuál fue la relación que tuvo mi familia con todo este trabajo sobre las drag. Mi papá es un conservador paisa psiquiatra que creía que la homosexualidad era totalmente una enfermedad. El hermano de la mitad, que es uno de los idiotas más grandes que se puedan imaginar, fue homófobo toda la vida, me torturó desde que yo nací, y él mismo decía que si un hijo tenía un profesor gay, él mismo mataba al profesor gay. Entonces ese fue el espacio en donde yo crecí, y yo encontré, afortunadamente, ellos me llevaban muchos años, y yo tuve una vida muy independiente, y me tocó pelear muchas cosas solo. Me tocó, en ningún momento
ustedes pueden creer que yo podía hablar con mi familia de que se había roto el condón y que yo tenía miedo de que me iba a infectar de VIH o de SIDA. Yo no podía abrir eso, primero porque mis papás no tenían ni idea de lo que era el VIH SIDA, simplemente era una enfermedad de maricas. Y segundo, porque a mi hermano le era encartado que yo me muriera. Mi hermano mayor no, mi hermano mayor era un personaje alucinante, un cerebro alucinante, pero él se fue del país. Entonces se fue del país cuando yo tenía 12 años y toda mi etapa de crecimiento no estuvo ahí. Y fue muy difícil. Pero con el otro hermano que vive y con la relación, ya se han arreglado las cosas con mi papá. Antes de que mi mamá enfermara, también ella fue muy entendedora y se entendían las cosas. Y es más, mi papá ahorita dejó de ser un homófobo paisa y se volvió una cosa más cotidiana, más de conversación filosófica. Hay otro. Vi a RuPaul en Nueva York y no me gustó mucho. Es decir, sí, cuando vi a RuPaul en el 93 y después lo volví a ver en el 97, 96, 97, cuando tenía su programa, su talk show, fue maravilloso. El problema es que se convirtió en una industria. Entonces al convertirse en esa industria, la industria define cuáles son los estereotipos y cuáles son los modelos que hay que seguir. Entonces, si se fijan en el programa, en el show, que obviamente lo veo yo porque me encanta y me encantan las locas que están ahí y conozco a algunas de las locas que están ahí, se me hace fenomenal estar ahí apoyándolas. Y obviamente en el momento de la crisis del COVID-19 nos tocaba tener un entretenimiento. El problema es que entonces se encasillan en que está la gorda, la negra, la alta, la flaca, la experimental, la no sé qué. Entonces se encasillan dentro de esto. Hay una respuesta a RuPaul que se me hace interesantísima, que son los hermanos Boulet. Los hermanos tienen un programa que se llama Drácula, y es la respuesta a RuPaul, en donde, por ejemplo, la ganadora, les estoy diciendo, la ganadora de la segunda temporada fue una drag king, una de las mejores drag king que tenemos en el universo, absolutamente fenomenal. Fue una mujer que participaba como drag king, y es drag de horror, drag de empujar los límites, drag artístico, en donde no es simplemente un drag de verse bonito y de ver quién puede hacer el split y hacer el dip en el piso y quién hace el mejor gesto con los tacones de 20 centímetros. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿considero que el drag sigue siendo la misma carga política de la década de los 80 y 90? No, se acabó. Ahora es más una manifestación cultural, artística. La política del drag se acabó, la expresión del drag es más de entretenimiento y no hay nada malo con eso. No estoy diciendo que hay que acabar el drag, no estoy diciendo para nada, qué delicia, qué maravilla, pero tenemos que entender que se volvió como otra área, como sería la danza clásica, como sería el ballet, como sería la pintura. Tenemos el drag, que es la transformación de estas personas, que es impecable, que es maravilloso, que es un maquillaje, es el vestuario, es increíble, es una obra de arte llegar a hacer lo que están haciendo con el drag contemporáneo, pero se convierte entonces en arte, se convierte entonces en este objeto que va a ser visto en una galería y que ya no es la loca que tiene que levantarse a las 3 porque tiene que salir a las 3 de la mañana del show a que la agarren a patadas porque está con tacones y con peluca porque tiene el maquillaje, o que le toca llegar a quitarse el maquillaje y todo para poder ir a las 7 de la mañana a trabajar al trabajo y que nadie se puede enterar de que es gay o que está haciendo un show drag. Entonces, ahí hay una cuestión muy fuerte de la aproximación y tenemos que entender que estamos viendo en programas como los de RuPaul a gente que ha sido privilegiada en cierta forma, que fueron los elegidos y que pueden asumir esa presentación 24 horas. Pero el drag se convierte entonces como lo que era la lucha libre en el barrio Restrepo en los años, a finales de los 80s, comienzos de los 90s, en donde tenían que salir con una máscara porque no querían que supieran que él era el panadero de la esquina, o el carnicero, o el esposo de doña Pepa que trabajaba en la peluquería. Entonces necesitaba mantener su anonimato, que es una de las cosas que el drag permite. Entonces, si lo vemos desde esa manera, podemos entender que hay una necesidad de esta expresión, una necesidad de poderse convertir en este superhéroe, ya no de lucha libre, sino de drag libre, para poder vivir una vida feliz, una vida auténtica.
¿Por qué es tan importante la edad para hacer drag? ¿Es más cuestión de vanidad? Sí, me muere la pena. Ustedes ven a, bueno, RuPaul, porque tiene toda la plata, todas las cirugías, no come nada y mide 3 metros de alto y es así de flaca. Cuando uno es gorda, peluda, si les mostrara yo soy más peludo que un oso, imagínense yo tratar de afeitarme. Entonces, no, pero existe también entonces eso, existe también esa dualidad, ese espacio de que todavía puedo yo jugar en donde si me afeito o no me afeito, y de pronto salgo con el colorete, o me pongo la pestaña, o me pongo las cosas, ahí empieza a ver como este gesto ay, hay como algo que no estaba esperado, algo inesperado, que es precisamente una de las cosas más ricas de hacer el drag. Siento yo que si se asume, aquí es la pregunta, ¿cuál sería la nueva propuesta política artística de la comunidad LGBTQ, de precisamente de toda esta comunidad queer, que para mí es la que asume esto? Número uno, dejar, y es precisamente, es entender que estamos en el cabaret, pero tenemos que entender que al cabaret o estamos metidos en el ruedo y nos mata el toro, o nos matan los paramilitares, o la guerrilla, o los fachos, o los que apoyan a Trump, o nos podemos parar desde afuera y entender la mecánica del juego, que precisamente es saltar y poder ver la relación del ser con la comunidad, de cómo este ser está interactuando, como si pudiéramos ver desde arriba un laberinto, y al entender ese laberinto, ver cómo funcionan las conexiones. Entonces, tratar de verlo desde afuera, para entender las políticas y las ruedas que se ponen en movimiento para convertirlo en un movimiento político. Estamos luchando todavía por igualdad. Estamos luchando porque si llega una joven transgénero que le acaban de dar una puñalada, necesitamos que el doctor o la doctora que la atiende en urgencias no la vaya a dejar desangrar porque tiene un pene y tiene senos. Necesitamos que exista una tolerancia a nivel social y a nivel distrital y a nivel político y a nivel cultural, en donde esa supervivencia es lo más importante, en donde al final, si mi objetivo es que dentro de 5 años ya no tengamos que decir que somos drag ni nada, que somos simplemente seres humanos. Para mí lo ideal sería decir que ni siquiera somos hombre o mujer, que nacimos con un género masculino o femenino, no, para mí lo ideal es que somos todos humanos, lo que implica que todos tenemos exactamente la misma, el mismo salario, los mismos ingresos, la misma protección social, los mismos roles políticos y económicos que cualquier otra persona. En ese momento, ese es el objetivo real. Hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a poder parar la pelea. Y si eso implica que tenemos que seguir viviendo el cabaret y seguir rumbeando y seguir utilizando nuestra imagen para poder expresar nuestras identidades internas, es maravilloso. Acá me preguntan, Santiago, ¿y la edad y el ser peludo no es excluyente? Depende, si te gustan los daddies peludos como yo, eso no es excluyente para nada. O sea que fíjense, llegamos a un punto en donde en los años 70 el estereotipo era el hombre divino, así grandotote, y si tenía más de 40 años se acababa. Ya llegamos a los años 2020, 50 años más tarde, en donde realmente hubo una fragmentación de la comunidad. Y esa fragmentación permite que todos empecemos a coexistir dentro de nuestros núcleos, dentro de nuestros grupos. Obviamente es por diferencias de edad es muy difícil, yo lo veo hasta con mis propios alumnos, es muy difícil que yo hasta me conecte de manera presente con alumnos que tienen 18, 19 años, porque yo soy de la edad de los papás. Entonces realmente me ven a mí y tienen ese bloqueo que hace que lo que yo les diga suene como un regaño de los papás y no como algo que los pueda inspirar. Entonces, existe esa diferencia, pero al mismo tiempo, como grupos y como seres humanos, nos vamos a seguir reuniendo con personas que nos van a entender, que nos van a ayudar, y eso es importantísimo, este colectivo, este trabajo colectivo, este trabajo de generar un espacio seguro, para mí es súper importante, y eso es lo que quiero inspirar cuando estoy dando mis clases. El arte puede transformar la cultura
¿Qué nos sugieres para que abramos nuestros sentidos académicos a la diferencia? Ponerse en los pies del otro. Pero no estoy diciendo esto, es decir, aquí la extrema derecha está diciendo, es como lo que dijo el idiota de Trump, de que había buenas personas en los nazis y había buenas personas en los antifascistas. No hay buenas personas en los nazis, punto. Entonces yo no me tengo que poner en la piel de un nazi para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque ese nazi está ahí para destruirme, para matarme, para acabarme. O sea, que dentro de las personas que entienden la igualdad, que entienden la defensa, que entienden el respeto de los derechos humanos, necesitamos aprender a ponernos en los pies del otro. Yo no pude entender lo que era la discriminación hacia las mujeres transgénero, hacia los travestis de esa época, del comienzo de los 90s, hasta que me puse yo la peluca y me puse los tacones y estuve en público por primera vez, saliendo no en un bar, saliendo no en una discoteca, en una fiesta privada, sino en un espacio público, y saber que las personas que me saludaban todos los días dejaron de saludarme después de ese día. Si yo no lo entiendo desde esa perspectiva, yo no puedo entonces entender esto. Y eso se aplica a cómo yo enseño también. Mi perspectiva, mi aproximación hacia la tecnología es la misma. Y sobre todo en un país como Colombia es muy fácil hablar de teoría, pero porque se puede echar carreta. Y los colombianos somos muy buenos para echar carreta. Pero yo, ¿cómo puedo escribir sobre pintura si nunca he pintado? ¿Cómo puedo escribir sobre video, arte, si nunca he hecho un video, si no entiendo la naturaleza del manejo de tiempo, si no hago estas cosas? Entonces, para mí es más importante asumirlo desde la práctica personal y desde la práctica personal generar la teoría. Hay otra pregunta interesantísima. Para mí, ¿qué significa la feminidad y qué significa ser mujer? Yo creo que en este momento la única diferencia que hay es que yo nunca voy a poder experimentar lo que es dar a luz. Nunca voy a poder experimentarlo. Es una experiencia única que, según mis amigas, es lo más doloroso que han tenido en su vida, pero pues son mamás. Y hubo otras que no se acuerdan, o mi mamá misma que me decía que fue como un orgasmo de 20 minutos, no les miento. Entonces, a ella no le durió. Yo creo que por eso salí loca, porque nací en la mitad de un orgasmo, pero precisamente es esa experiencia. Entonces sí hay una diferencia biológica, hay unas diferencias que me ha tocado, por ejemplo a mí también, me ha tocado ver a las personas que han hecho una transición en el momento en donde se empiezan a inyectar hormonas masculinas, su agresividad y su violencia y su estructura cerebral cambia. O sea que sí, realmente hay unas diferencias biológicas, unas diferencias de personalidad, pero además de eso, todos somos diferentes. Entonces, si entendemos que las diferencias, sí hay unas diferencias biológicas radicales que exigen unas ciertas acomodaciones para que una mujer pueda tener su bebé en calma y pueda vivir su proceso de maternidad en calma, eso sería fenomenal. Pero ya dentro de una comunidad en donde es respetable, respetuosa y respeta la diferencia, eso no es un impedimento para ser tratada de la misma manera, para que todos seamos tratados de exactamente la misma forma. Eso para mí es importantísimo decirlo, sobre todo en los aspectos políticos y en el racismo que se está viendo en Estados Unidos, porque los blancos, ellos, que gane Biden o que gane Trump, les da lo mismo, porque no les quitan sus derechos, pero desde la perspectiva de la minoría, necesitamos que alguien que con unas políticas inclusivas quede en el poder, y eso es importante. Entonces tenemos que darnos cuenta que el trabajo es a largo plazo, el trabajo es de comunicación, el trabajo es de eco, de que nuestras palabras generen eco. Desde América Latina, ¿qué otras personas, colectivos, experiencias o trabajos creativos consideran aportan a la complejización de las preguntas por las disidencias de género? Me encanta ver lo que están haciendo los jóvenes. No me interesa para nada la teoría, no me interesa para nada lo que están haciendo en los museos o en las universidades. Bueno, en las universidades sí, pero en el arte comercial y en las ferias y en estas cosas no me interesa para nada. Me interesa muchísimo todo esto que está sucediendo con el movimiento de voguing. Tuve la oportunidad de estar en Brasil el año pasado, dando unas conferencias, es más, dando esta misma conferencia y dando una serie de talleres, y me pude conectar con la comunidad de voguing de Brasil, que si alguna vez vuelvo a Brasil me encantaría poder trabajar con ellos, y trabajar con ellos para ayudarlos a quitarse a Bolsonaro de encima,
pero también me enteré a través de estos y a través de las Tupamaras y logré conectar los grupos con las Tupamaras en Bogotá, que hay una comunidad enorme en México, hay una comunidad enorme en Argentina, hay una comunidad enorme en Perú. Hay grupos que se están movilizando y están viendo esta danza, esta autoexpresión de feminidad, de mariconeo, del owning, de que yo me poseyo yo mismo. Yo poseo mi sexualidad y la llevo en la piel. Esa es la parte más importante. Entonces, este grupo, que es básicamente como los colectivos underground, no tienen acceso a tecnología. Son estudiantes jóvenes, son estudiantes que han pasado o ni siquiera estudiantes, son personas jóvenes de todos los géneros que encuentran en este colectivo, en esta expresión colectiva, en estos retos colectivos, una autoexpresión que les da la libertad. Para mí, eso es lo más interesante que está sucediendo en este momento. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias, realmente muy interesante volver a tenerte aquí en la Facultad de Artes. ¡Qué delicia! Estar muy invitado acá a la Maestría en Estudios Artísticos, que es un espacio donde muchas de estas preguntas que tú te has hecho y las problemáticas que planteas con tu trabajo, pues son muy importantes también. Muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Chao. Las lecciones inaugurales de la Maestría en Estudios Artísticos están colgados en la página web de la Maestría de la Facultad de Artes ASAT de la Universidad Estatal. Muchas gracias por su presencia y espero que nos sigan contactando.